Es que mi gato anda de productor atrás de la cámara. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo sé que ya me atrasé un poco haciendo videos. La verdad es que lo detuve porque no me sentía yo segura conmigo misma. He tenido un problema de acné que afortunadamente ya me estoy tratando y creo que ya estoy en una etapa en la que me siento como más tranquila, ¿no? Como que sí creo que ya puedo lidiar la idea de estar frente a la cámara platicando de todo y exponerme, ¿no? Porque al final de cuentas eso son las redes sociales, exponerte. Hoy tengo un gran episodio que es sobre mis 6 años como mi agencia, como amigo, como Alejandra, como Lic Pacheca, como la licenciada, como ustedes me conozcan. Son 6 años de haber trabajado ya esta tierra, haber cosechado alguna que otra cosa, pero bueno, sinceramente, a pesar de que han pasado 6 años, no me siento en el lugar que yo quisiera estar todavía. Pero es importante, y esto se los comparto para quienes estén haciendo un emprendimiento, es muy importante que sí reconozcamos estos procesos que nos han enseñado a que si no encuentras la fórmula del atajo, entonces ¿para qué lo sigues intentando? Y no, es al revés. Síguelo intentando para construir los cimientos que realmente estás esperando construir, ¿saben? Entonces, va la primera anécdota, la realidad sin filtros, del poker face a la libertad creativa. El 22 de abril fue cuando tuve mi primer cliente y solo le cobraba un total de 2,000 pesos al mes. ¿Qué incluía esos 2,000 pesos al mes? Le hacía grabaciones, le hacía fotografías para pues poder presumir pues el negocio, ¿no? Publicaciones, diseños, videos para el Día del Padre, por ejemplo, también les llegué a hacer. Y todo esto buscando las herramientas, la facilidad. Fue cuando Canva empezó a tener muchísima explosión, más en pandemia todavía. Y dije, creo que las personas a veces no tienen el tiempo suficiente para dedicarse y sentarse a aprender todos esos tutoriales. La verdad es que lo primero que hice fue tocar la puerta y decir, oigan, tengo estos conocimientos, les puedo ayudar, ¿quieren o no quieren? ¡Vimo! El gatito anda de lucido, amigos. Esos 2,000 pesos para mí significaba no solo recibir un pago, yo también vivía todavía con mis papás, entonces tampoco me urgía considerar más dinero todavía. Entonces me acuerdo mucho que sabía que no estaba cobrando lo que debía o lo que valía el trabajo, ni siquiera por ejemplo la renta de la cámara, la renta de los micrófonos, la renta de lo que ustedes quieran, no le hacía justicia, pero sé que de alguna forma yo estaba usando, o sea, no malamente, o sea, utilizando a este cliente para yo aprender sobre qué cimientos me iba a ir construyendo, porque aunque la gente crea que las redes sociales ya llevan mucho tiempo, en realidad seguimos sin entenderlas hasta la fecha. La tecnología, yo considero que mientras más queremos aprender algo, de repente, boom, nos lanzan otra cosa, y esa es la toxicidad que yo considero de la inmediatez. El no pausar, la paciencia, el tiempo, el dejar que se solventan cosas que realmente importan, y eso muchas veces lleva tiempo. Aunque encuentres el atajo, aunque tengas dinero, francamente siempre va a haber algo que solo el tiempo te lo va a dar. Dicho esto, pues fueron creo que 3 meses que estuve con este cliente. Afortunadamente logré conseguir 2 más en ese transcurso, pero fue un clímax la despedida con ese primer cliente. Era una sociedad de creo que 5 personas y lo hacían todo por votación. Sin embargo, yo en el poco tiempo que estuve ahí noté cómo esta autoridad, que yo la considero un perfil de liderazgo tóxico, tenía a todos sometidos. O sea, había un miedo por parte de todo el equipo de trabajo que cuando yo empezaba a grabar las clases o grababa a alguien o hacía cosas, yo veía cómo se paralizaba la persona que estaba enfrente de la cámara al llegar esta persona, jefe, líder, como quieran llamarle. Y a mí me parecía muy triste porque además el entorno, voy a tratar de no dar tantos detalles, pero el entorno no era absolutamente nada prestable para que alguien fuera tan grosero, ¿no? O sea, yo decía, bueno, si esto nos espera en un giro como este, ¿qué puedo esperar de las otras personas? Pues la autoridad vacía que achica al equipo y el miedo a la innovación y la resistencia que alguien lo haga mejor. Esos eran los factores que yo
empecé a descubrir que esta persona le daba miedo la actualización, como muchas otras, que les daba miedo esta nueva era de tecnología, que ya era a fuerzas, que ya no era una opción. Y pues la verdad es que lamentablemente la gente que no sabe gestionar correctamente la envidia, porque no se trata de erradicar la envidia o el enojo o el sentirte mal, porque es imposible, somos humanos, es aprender a gestionar que, ok, puedes sentir envidia de que alguien lo esté haciendo mejor, que alguien te esté ayudando a avanzar y que tú digas, es que yo no sé y a lo mejor no voy a estar bien o me van a desplazar o lo que ustedes quieran. Si no lo saben gestionar, pasa lo que yo viví en carne propia, una persona autoritaria, una persona con liderazgo tóxico, una persona como jefe tóxica. Y la verdad es que era muy triste porque si lo vemos como a gran escala, a los líderes que hoy están, ¿no?, en los gobiernos y demás, pues dices, ¿qué esperanza hay, no? O sea, seguimos repitiendo el ciclo y cuando lo cortas, yo considero que se corta el ciclo cuando aprendes a gestionar esos momentos, esas emociones que no son tan agradables, pero que son parte de nuestra humanidad. Y el dejar que tomen posesión de nuestros impulsos solo provoca que el círculo deje de fluir, que la gente no confíe en ti, que, o sea, simple y sencillamente empiezas a tú ser un líder a través del miedo. Y creo que una de las peores cosas es liderar a través del miedo. Y tristemente creo que es una historia que se ha repetido por siglos, lo podemos ver en los libros de historia, en el internet. Lastimosamente hemos notado cómo la poca gestión emocional lleva a que el ser humano pisotee a otros humanos con tal de llegar a donde está. Incluso cuando ya están en la autoridad, ¿no? O sea, parece no ser suficiente estar donde están. Tengo que infringir más daño todavía, ¿no? Porque como ya tengo la postura, entonces yo ya hago y digo lo que quiero. Entonces, pues fue muy triste ver la resolución, ¿no? Al final me despidieron y recuerdo mucho que yo sí le pedí como retroalimentación a las otras 4 personas que estaban ahí. Y aquí fue cuando, creo que fue el momento donde menos fui directora general de mi propia agencia porque exploté. Exploté cuando esta persona me quiso decir retroalimentación, que les puedo decir que estaba tan enojada que hasta la fecha ni me acuerdo qué me intentó decir, porque también la detuve en seco y le dije, tú no tienes, o sea, se lo estoy diciendo ahorita tranquila, pero sí le grité y sí me acuerdo que me levanté y le dije, tú no tienes derecho de darme ninguna retroalimentación por el tipo de persona que eres. Recuerdo muchísimo que empecé a llorar de la frustración, de la decepción, de ver que había yo dado todo mi esfuerzo, que les entregué un video de no me acuerdo cuántos minutos para una graduación virtual, porque esos chicos no pudieron ya tener una graduación presencial. Y pues fue muy triste, la verdad es que fue muy triste ver el desglose, ver que nadie decía nada, verlos tan sometidos. Era triste, ¿no? O sea, ver que además el proyecto realmente iba viento en popa con lo poco que se había hecho. Habíamos logrado incluso que personas se interesaran en las clases a nivel nacional, o sea, personas que ya ni vivían en la Ciudad de México preguntaban que si no teníamos modalidad digital para ellos inscribir a sus hijos. O sea, realmente yo sabía que el proyecto tenía alma propia, pero pues lastimosamente no veían que si pasaban esa barra de liderazgo tóxico realmente podían generar más ganancias y que la gente realmente los escogiera. Eso fue mi primer experiencia con un primer cliente y cuando creí que las cosas iban a tranquilizarse después llegaron otros, pero bueno, creo que es parte de la práctica. Yo el otro día di un diplomado y le explicaba a los chicos, yo sé que los clientes malos, por categorizarlos de alguna forma, o los difíciles, llamémosle, son los que más detestamos, pero son a veces lo que más nos enseñan, son los que nos enseñan a poner el límite, los que nos enseñan a decir aquí no, esto no, por esto no, a valorar nuestro propio trabajo, porque ahí me di cuenta que ellos no valoraban mi trabajo, o por lo menos ella. Y después de que yo salgo, intentaron utilizar las imágenes que yo tomé con la cámara para el proyecto y solo les dije, la pueden usar, pero por lo menos denme créditos, ¿no? O sea, por lo menos etiquétenme o háganme pues como promoción de ella tomó las fotografías, ¿no?
decidieron eliminar todos los posts donde utilizaban mis fotos. Y es ahí donde digo, ¿qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con esos proyectos que incluso están dedicados a personas de todas las edades y que conectan y que dicen enseñarle a unas, pero por atrás, cuando nadie los ve, pues literal, y perdón que lo diga así, son una mierda. Son una mierda de personas que solo buscan el conflicto, no buscan sumar, buscan tirar, o sea, y digo, ¿qué necesidad hay de ser así? Puedo entender que la vida los haya pateado, los haya hecho sentir mal, pero si yo actuara en la misma consecuencia en estas acciones que he vivido con las personas, no hubiera llegado a donde estoy. Si me carcome el sistema o lo que está pasando con las situaciones no tan agradables, yo pierdo. Así yo lo he visto desde que empecé este negocio. Entonces siempre he creído que lo más recomendable es tener tus bases firmes. Poco a poco las fui poniendo más, en ese entonces no las tenía tan estables. Y pues justo mi lección mi lección invisible de esa situación que hoy la logro vislumbrar de forma más fácil es que pues ese fue mi gran muro, ¿no? Mucha gente no le da valor al trabajo. En cualquier área, en redes sociales, en lo que ustedes hagan, en arquitectura, en ingeniería. Y saben, es más allá de solamente el aprendizaje, de haber estudiado algo para decir yo hice esto, yo hago esto, yo soy especialista en esto. Parece ser que a veces los títulos nos deshumanizan para según sentirnos más que el que está al lado, cuando en realidad el compartir el conocimiento es lo que expande y lo que realmente es una revolución para este planeta, para este sistema, para lo que está sucediendo. Vamos, justo de ahí ya partimos como el sueño empieza a arrancar, Migo empieza a tener sus bases, Migo empieza a volar poco a poco. Todavía no tenía el nombre de ese entonces, pero pues ahorita yo me refiero al proyecto como ya lo conozco. Mi motivación inicial para iniciar este proyecto fue justamente la decadencia laboral, la codicia y el olvido que somos humanos con vidas más allá de un escritorio. Eso fue mi impulso número uno. Cuando yo empecé a trabajar entre la universidad, entre justo mi trabajo laboral, yo decía, verga, es que no tengo tiempo para mí. ¿En qué momento logro yo tener este espacio en el que me puedo cuestionar qué me gusta, qué no me gusta, con qué no estoy de acuerdo? Todo el tiempo era recibir información que si no era de la universidad era del trabajo. Cuando era más pequeña también estudiaba música, entonces iba de la escuela normal a la escuela de música y salía bien tarde. O sea, yo me sentía en un rush que no se detenía, y eso me frustraba. Me acuerdo que muy pequeña yo le comentaba a mis papás, oigan, y después de la escuela, ¿qué sigue? Y ellos me decían, no, pues trabajas y ahora vas del trabajo y bla, 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 ¿no? Yo decía, ¿qué? O sea, me la estoy pasando estudiando y preparándome para seguir detrás de un escritorio todo el tiempo. Como que en mi persona no me hacía justicia, porque hay tantas cosas que ver en este mundo, que vivir, que sentir, que parece ser que la privación emocional es el primer motor del sistema para desconfigurarnos de nuestro propio ser. Esa era mi motivación, hasta la fecha lo sigue siendo, dar trabajos dignos con el tiempo. O sea, yo no quiero que el trabajo sea una sentencia, una nueva esclavitud. Quiero que el trabajo sea el propulsor de cumplir tus metas, irte de viaje, construir tu propio negocio, ir a ver a tu familia, quedarte todo el día en tu casa porque así lo quieres, porque afuera hace un buen de calor, lo que ustedes quieran. Ese libre albedrío, esa libertad, pero también combinada con responsabilidad, porque a final de cuentas vivimos en un sistema capitalista, necesitamos dinero. Mucha gente en la desesperación es cuando se cometen errores para conseguir dinero. El dinero rápido se va rápido, el dinero que construyes se queda y perdura contigo. Junto de este proceso, de todo lo que yo he trabajado, porque pues no llegué en el 2020 y dije, ay, voy a hacer esto, no. He trabajado de vendedora de ropa en tiendas de Nike, he trabajado en agencia de publicidad BTL, he trabajado como asistente de diseño gráfico, de Uber, ha sido de mis trabajos favoritos Uber, la verdad. He sido también periodista,
era una rama que a mí me llamaba muchísimo la atención, pero ver la situación humana era demasiado para mí seguir rascando. Me quebró en muchos sentidos ser periodista, honestamente, y sabía que no era mi camino. Después regresé un poco a las agencias BTL y me acuerdo mucho que yo estaba muy molesta, pues casi de ver que pues había un jefe que podía hacer lo que quisiera, ¿no? Se podía ir temprano si él quisiera, o no hacer nada si así él quisiera, o whatever. Y yo preguntaba, güey, ¿por qué a mí, que me pagan, en ese entonces me pagaban 3,000 pesos, después ascendí un poco más, pero 3,000 pesos, yo decía, güey, pues no lo vale. Me estoy desvelando, estoy entrando a proyectos que duran hasta las 3 de la mañana, no le veía congruencia al pago con el desgaste. Yo les decía, es que ¿por qué hacen eso? Y recuerdo muchísimo que me lo dijeron de burla, así como de, pues es que si tú quieres hacer tus cosas, vas a tener que abrir tu propia agencia. Pero me lo decían no en el motivo de hazlo, lo hacían en el sentido déspota de cuesta tanto trabajo que a ver si lo haces. 6 años después, aquí estoy. 6 años después, sigo vigente. 6 años después, han pasado más de 20 personas por mi propio negocio. Y lo digo con orgullo y también hasta con presumirlo, ¿saben? O sea, sí lo digo con estas ganas de decirle a esta persona, porque además en ese negocio yo me acuerdo que sufrí un acoso, no se hicieron responsables, me decían que estaba la puerta para mí muy grande y yo decía, bueno, pues no lo voy a tomar a mal, ¿no? O sea, ¿saben qué? Tienes razón. Si yo quiero mis propias reglas, si yo quiero proteger a una persona que haya vivido un acoso, necesito hacer mis propias reglas. Y para hacer mis propias reglas necesito hacer mi propia agencia. Porque sabía que eran promesas vacías, que alguien de un corporativo me dijera, si escalas lo suficiente, esto va a ser tuyo. Eso es mentira. Eso solo era una forma de impulsarme a que yo siguiera echándole ganas, pero sin una meta fija, sin un propósito propio. La redundancia. Después de este trabajo, me metí otra vez como asistente de gerencia en una empresa de inversiones. Y perdón que lo diga así, y perdón si lo llega a ver esta persona, pero de verdad que mi jefa de ese entonces, y perdón, de verdad no me gusta expresarme así de las personas, pero es que de verdad hay un punto en el que las personas se vuelven mierda. O sea, la falta de empatía, el creer que porque tienes autoridad fuera de tu vida en un espacio de oficina te hace sentir mejor, me parece deplorable. Y malamente lo tuve que vivir, y malamente no puse los límites necesarios para ese entonces, porque pues yo tenía que priorizar para ese entonces mi salud mental. Yo ya había tenido un intento de desuscribirme de la vida, estaba tratando de seguir como firme con el tema de mi psiquiatría, les decía, oigan, tengo cita para este día, estaba antes en el psiquiátrico público, entonces era más difícil realmente generar las citas y que me las dieran, en fin. Pasaron muchas cosas con esa empresa, que de hecho hoy en día no está. No por nada desapareció, además que fue por pandemia. Creo que 5 años después me llegó a buscar a alguien diciendo que si no sabía nada de esas personas, porque pues casi le habían terminado a deber dinero, ¿no? Y así hay muchos, ¿no? O sea, me encantaría decir que solo son ellos, pero hay muchos. Y malamente yo quedé de asistente de esta persona que la verdad para mí era pues una mierda. Me acuerdo mucho que me hicieron trabajar 7 días seguidos, no me dejaron ir no me dejaron porque yo lo permití, ir a mi cita psiquiátrica, y me acuerdo que esos 7 días yo estaba fumigada. Hubo eventos, bla bla bla, 1000 cosas, y yo estaba fumigada. No me dieron día de descanso, y me acuerdo que cuando tuvimos una junta con uno de los dueños de la empresa, me dijo el dueño que qué me pasaba, porque me veía rara. Pues en ese entonces la jefa no me dejó contestar y le dijo así, era en inglés la junta, pero le dijo en español, o sea, bueno, traducido, no sé qué tiene, todo el día ha estado con poker face, me decía, es que vela. Y yo decía, verga, morra, o sea, agarra el pedo, mija. No he dormido bien en 7 días, no me has dado descanso, me traes en chinga, o sea, ¿por qué carajo?
iba a tener una cara sonriente. No me estaban pagando de más. Bueno, gracias a que yo hablé directo con el dueño, me llegaron a pagar un poco extra, pero para mí no valía el dinero, porque mi tiempo y mi cita psiquiátrica no me la iba a reponer mi dinero. Así que tuve que tomar muchas cartas en el asunto. Me acuerdo perfectamente, creo que era un octubre 19 en ese entonces del 2019, y yo renuncié. Terminamos esa junta y le dije, ¿sabes qué? Renuncio. Mañana te traigo mi carta de renuncia. Yo ya estoy cansada, no me valoran. Bye. Me acuerdo mucho que ella fue la que me retó a yo renunciar, y yo creo que no creyó que yo fuera a tomarlo, porque usualmente sí soy esa persona que si la retas intenta demostrar que sí lo puede hacer. Pero cuando yo soy una persona que ya está cansada, que está viendo la situación, así me retes a montar el monte Everest siendo Dios, no lo voy a hacer. Porque no lo estoy haciendo porque yo lo quiera demostrar, lo estás haciendo porque tú quieres verme a mí trabajar bien. Y esa fórmula no siempre funciona. Así que la tuvo que cambiar. Fue muy triste, pero me fui firme. Al día siguiente llegué hasta las 12 del día, llegué con mi carta de renuncia. La morra intentó convencerme de que no me fuera porque yo sabía que nadie le iba a aguantar. Pues total, obvio, pasó el tiempo y no, o sea, pues terminaron desapareciendo esa empresa. Y yo, justo 2020 fue cuando inicié todo el rollo. Noto cómo hay gente que se burla de la resiliencia. ¿Cómo alguien se va a burlar de una persona que es fuerte? Es como si yo me burlara de Superman, ¿no? Que está cargando acá y salvando a un camión escolar con un chingo de niños y le diga, ¡ja, qué pendejo, güey! ¿Ya lo viste? No hay congruencia, no hay sentido. Pero el burlarte solo es buscar minimizarlo, porque tú no puedes a lo mejor cargar el camión con 20,000 escuincles, pero porque tú estás hecho para otra cosa a lo mejor. Nos encantaría a todos ser Superman, claro que sí, porque nos dan atajos, pero los atajos no funcionan como nos los han puesto e impuesto en el sistema, en las películas, en los programas. Los superpoderes están en cada uno de nuestros seres, almas, y nuestro trabajo es descubrir y ver cómo incluso dentro de esos superpoderes que poseemos podemos crear una riqueza que nos lleve a tener una vida lo más noble, lo más linda, lo más agradable para nosotros sin perjudicar a otros. Pero claro, la Matrix está hecha y derecha para nuestro aprendizaje. Toda persona que esté en su momento, pues yo considero que es lo que tiene que vivir. A mí me tocó vivir estas jefas, porque a lo mejor si no me hubiera tocado estas jefas, no tendría hoy el objetivo que tengo con mi agencia. Claro que en una idea utópica en mi cabeza me encantaría que la gente no tuviera que pasar por eso, pero a veces entiendo que el tiempo es así. Aunque no parezca perfecto, aunque parezca una lucha interna. El segundo objetivo por el cual quise yo iniciar Migo fue porque justo quería ser dueña de mi tiempo. Yo no quería que alguien me dijera si puedo ir o no a mi cita psiquiátrica, si puedo ir o no a festejar el cumpleaños de mi mamá, si puedo ir o no a tomar un viaje que era el sueño de mi vida y solo porque el jefe es un culero le tengo que mentir y decir que son otras cosas para que me deje ir. Yo estaba harta. Lo venía haciendo todo el tiempo en la escuela. ¿Por qué carajo, si me iba a dedicar a esto el resto de mi vida, tenía que seguir sobre la misma línea? Por eso me animé, porque yo quería ser libre de mi tiempo, porque a lo mejor no cobro 40,000 pesos al mes a un cliente, pero porque yo no quiero estar pegada a mi computadora 24/7, porque encontré una forma de optimizar las cosas sin la necesidad de hacer horas nalga. Pero todo eso, para llegar a eso, fue el proceso. Fue tener trabajos culeros, fue escuchar amistades que también habían tenido trabajos culeros, era escuchar a la gente que no tenía tiempo y dije, hay que hacer algo, se necesita hacer algo. No puedo cambiar al mundo, eso me quedó claro, pero creo que podía y creo que todavía puedo hacer la diferencia desde mi agencia. Y creo que hasta la fecha lo he logrado. Quienes hoy integran mi equipo, he sido muy transparente con ellos. He tratado de justamente de mencionarles, transmitirles la filosofía. Y hasta la fecha
he logrado consolidar un equipo más allá de una lealtad de ponte la camiseta. Porque no me interesa que se casen y se tatúen aquí conmigo y sí, güey, jamás te voy a... No. Yo quiero que tu personalidad, quien eres tú, se integre a lo que es la agencia, sin perder tu esencia, buscando una estrategia válida y que tengan coherencia para que realmente el trabajo salga. Claro, es muy difícil a veces encontrar gente que sepa gestionar su tiempo cuando está acostumbrado a que le digan todos los días qué tiene que hacer. A veces he tenido que despedir gente porque no lo sabe hacer. Les doy 3 oportunidades, pero pues digo, creo que esto no es para ti todavía. Creo que el fuego de Migo sigue muy vigente. Ha sido lo que realmente ha mantenido estos 6 años. Y justamente para ahí me voy los pilares de este crecimiento, ¿no? La gestión de los clientes como primer aprendizaje. Aprender a elegir calidad sobre cantidad. No, digo, el primer año iba aprendiendo. Mi segundo cliente, de hecho, creo que le cobraba 3,000 pesos. Al tercer cliente igual, creo que le cobraba 3,000 pesos al mes. Y con una de esas clientas aprendí a hacer todos los servicios que yo podía ofrecer. Edición de videos, fotografías, edición de videos cortos para TikTok, o sea, sí, de verdad, yo así, mira, mi carpeta expandida con esa cliente. Fue difícil, estuvimos 3 años juntas y era difícil comentarle a alguien por qué el valor del dinero en las redes sociales era importante. No como un pago de una estrategia en redes, no, sino por qué tenías que pagarle a alguien que trabajaba en las redes sociales. Era difícil porque es un servicio no tangible. No es como un coche que lo compras y te lo llevas. No es como una televisión que la tienes todo el día en tu casa y dices, ay, huevo, gasté 4,000 pesos en la tele y aquí está. Ya pasaron 6 años y aquí sigue la tele, ¿no? Pero todo es relativo, todo tiene que evolucionar. Y creo que lo más difícil que me he encontrado justo con mis clientes es aprender a darles como algo tangible, algo que sientan que sí es de ellos. Aprendí con el tiempo que la cantidad no valía la pena con la calidad. En mi cuarto y quinto año empecé a tener mucho éxito, si así lo quieren ver. Llegué a controlar 8 cuentas en total, 8 clientes, diferentes giros, todos eran diferentes giros y estaba tan orgullosa. Fue ese momento donde mi equipo creció todavía más, porque ya no me daba abasto, la verdad. Y estaba muy contenta, genuinamente estaba muy contenta de tener 8 cuentas, pero como que el respeto entre los clientes y yo no era a veces el mismo. Mis valores chocaban con el de ellos, sobre todo con clientes de arriba de 50 años. Era como con los que más peleaba en el aspecto de que ellos vienen con una escuela tradicional del trabajo de si no te veo sentado, no estás trabajando para mí. No estás haciendo lo que yo quiero, me estás viendo la cara. Y es como de no, dude. Trabajo en mis tiempos y a veces hasta lo que tú me solicitas lo puedo hacer en 4 horas en toda mi semana y no tengo que estar 8 horas tratando de batallar por trabajar. Que ese es un error catastrófico, dejarlos enfrente de una pantalla 8 horas sabiendo que a veces ni el jefe cumple esas 8 horas porque también se distrae. Ahora con los celulares nos distraemos más. Pues la verdad es que no es humano. A lo mejor funcionó en su momento, qué bueno, hay que volver a evolucionar. Estos clientes, me he topado con gente que me ha querido incluso insultar por correo, ¿no? Gente que insulta como por abajo del agua, yo le llamo así. Me acuerdo muchísimo de ese correo que me llegó a mandar ese cliente que dijo, entiendo la limitante de creatividad. Y yo así como de, güey, o sea, no te estoy diciendo que no lo puedo hacer, te estoy preguntando. Porque la gente no entendía que yo necesitaba este 1 a 1 para realmente entender sus ideas, para transmitirlas. La gente cree a veces que solo te sientas y le dices, a ver, quiero esto y ya, tu cabecita ya la tiene. Ya sé lo que quieres. Y no, somos humanos con cabezas diferentes, con ideas diferentes, con vivencias y experiencias diferentes que nos llevan a una conclusión diferente. Pero eso no quiere decir que no podamos coexistir en conjunto. Solamente quiere decir que necesitamos tiempo y paciencia para que realmente alguien pueda entender tu idea y transmitirla. Sobre todo si tú que tienes la idea no la puedes transmitir con más
razón, bájale a tus huevos y habla con la persona. Imagínense que el doctor a mí me pide hacer la cirugía. No, pues no, mijo. Pero si yo le pido a lo mejor al doctor que tome las fotografías que yo tomo, pues él no lo va a hacer. Y es ahí donde la equivalencia se tiene que respetar. Ok, no me voy a poner a lo mejor en igual con un doctor porque la experiencia que él tiene y los estudios que tiene son muchísimo más años de lo que a lo mejor es mi carrera. Sin embargo, lo que yo estudié y lo que yo tengo le puede servir o funcionar a este cliente para que se expanda, para que crezca, para que incluso entienda mejor su marca. Es cuando a mí me gusta mucho hablar de equivalencia. No se trata de ser iguales, solamente de encontrar ese camino de en medio en el tú sabes esto, yo sé esto, ¡pum! Vámonos por en medio. No se trata de ver quién es mejor o quién es peor o si tu negocio es una mierda y el mío es mejor. No. O sea, yo eso es lo que he aprendido en estos 6 años. ¿Que puede ser la persona mierdera? Sí, he visto mucho éxito de persona mierdera. ¿Pero quieres ser esa persona? He visto cómo se les traban muchos proyectos a esas personas. Sí, salen, pero ¿saben el desgaste emocional que llevan por no gestionar bien sus emociones? A mí me parece impresionante, la verdad. Cuando empecé justo a crecer con este tema de de todos los clientes, de saber qué tenía que escuchar, entendí que no podía ofrecer paquetes como estándar. Era imposible. O sea, yo sé que en el momento o sistema industrial capitalista nos han enseñado muchas veces como a generar todo en masa, más grande, eso cuesta menos, pero en realidad no hay una fórmula, porque no todos somos iguales. No tenía yo forma de decir, te ofrezco por Facebook, por Instagram y por bla, 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 tanto y ya. No, porque son estrategias diferentes. Cada cliente se comunica y llega a su público de forma diferente. Así que la personalización era determinante para mi agencia. Así que personalizo básicamente todas las cotizaciones que yo le he dado a cada cliente. Más de 20 clientes han pasado, más de 20 clientes les he dado cotizaciones personalizadas. ¿Me lleva más tiempo? Sí. Pero me da un mejor resultado. Y es ahí donde les digo, el tiempo a veces se puede volver tu mejor amigo. No la incertidumbre de por qué no he llegado a donde estoy. Es difícil, sí, es difícil, pero se llega. El ser humano, así, ser humanos, es lo que realmente hoy, 2026 para enfrente, es lo que te va a sacar de ser igual a todos. Ahora, que si quieres ser una persona que no le interesa y solo quiere vender, también es válido. Pero no te preguntes por qué no conectas, o por qué los clientes no se quedan, o por qué no hay fidelidad o lealtad de clientes. Recibes lo que das. Y eso también lo he visto. Y va a haber mucha gente que quiera quebrarte en el proceso. Y es parte de la Matrix. Y el no dejarte es la mejor revolución. El decir, ¿sabes qué? Sí, esto me dolió. O ¿sabes qué? Sí, perdí este cliente. O ¿sabes qué? La cagué con este cliente. Pero el reconocerlo, el ajustar, el decir, el hacer, el integrar todo eso, todo ese aprendizaje, es lo que lleva a otra escala a tu negocio. No importa del tamaño que seas. Piénsenlo por ahí, si ustedes están haciendo su negocio, si ustedes están impartiendo algo nuevo. De verdad, cuestiónense dónde está el fuego interno que los motiva a hacer eso. Porque cuántas veces no hemos visto maestros que no les gusta lo que hacen y a veces no nos damos cuenta de la importancia del mentor, del líder, del jefe. Hace una diferencia abismal entre el motivar a alguien y a otra persona no. Si tú eres un jefe o un líder que causa miedo, eres parte de un problema, eres el síntoma. Y eso solo bloquea. Creo que como humanos o como humanidad nos falta mucho por aprender de nosotros mismos. Nos han enseñado a ver todo de afuera, la validación afuera, bla, 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 bla. Que nos han carcomido y lastimosamente han logrado despersonificar lo que somos, quienes somos. Y en los momentos en los que estamos ahorita, con tanta guerra, con tanta discriminación, con tanta xenofobia, creo que es un buen momento para partir, incluso desde tu emprendimiento. ¿Qué voy a hacer diferente para que el mundo, si no puedo detener una guerra,
por lo menos se sienta suavecito aquí, güey. Eso es lo que me motiva a mí día con día a seguir con este proyecto. Y yo sé que el día de mañana tendré un corporativo y un edificio, y no solo va a ser para que se siente atrás la gente, sino una integración va a haber ayuda psicológica para mis empleados, cursos, descanso. O sea, quiero que, no sé si es Google o Vans, pero algo parecido, pero todavía más allá. No solo quiero gente trabajando, quiero gente viviendo. Y ese es mi objetivo como mi agencia. En parte también porque lo vi con mi papá. Agradezco todo lo que me ha dado. Ha sido un señor que trabaja mucho todo el tiempo. Pero también sé que se perdió de muchas cosas con su familia por ser ese sustento. Es un sacrificio que se hacía y creo que se sigue haciendo, pero creo que lo podemos cambiar. Creo que podemos ser diferentes. Creo que podemos ser capaces de gestionar nuestro tiempo, nuestras emociones y crecer. Vamos a terminar con mis 6 lecciones finales que espero le queden a alguien. La primera lección de estos 6 años para mí es: la autoridad se gana con respeto. Si tu presencia paraliza en lugar de motivar, no eres un líder, eres un obstáculo. Y creo que no hay peor falla corporativa que el líder sea un obstáculo. 2. La resiliencia no es invitación al abuso. Mi poker face de ese entonces era un mecanismo de supervivencia, no una señal de que podías aguantar el desprecio a tu descanso. Aguas, porque la resiliencia, cuando la vuelven en burla, tú no sabes lo que es capaz de hacer la persona por defender su integridad. Más cuando la estás llevando al quiebre. Tus reglas, tu paz. Migo existe para proteger la dignidad y el tiempo personal que otros ignoran. 4. Menos es más. Calidad sobre volumen. Este sí ya creo que lo hemos escuchado mucho, pero es importante hacer hincapié. Es mejor crecer con clientes que confían que con muchos que te restan energía. La personalización es rebeldía. Ser artesanal en la estrategia es lo que genera resultados orgánicos y conexiones reales. Ojo, sobre todo ahorita en este mundo de redes sociales y de falsedad y bla, 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 esto es primordial. Vamos con el último. El futuro tiene alma. Un corporativo 360 grados donde el apoyo psicológico y el descanso son base del éxito profesional. Porque sí, en estricta teoría, en jerarquía, pues sí, ¿no? Hay un líder, hay alguien que está enfrente de todos. Pero si ese líder no tiene alma, si ese líder no empatiza, entiendo que a veces hay personas o empleados que pueden abusar de líderes que pueden ser más empáticos, pero el que le va a ir mal después es a él. Yo sí creo, la verdad, ciertamente en el karma, y muchas veces no he actuado en consecuencia de muchas agresiones de otras personas porque yo digo, mira, no está en mí, vas a tener que obtener lo que tú tengas que obtener de esta situación. Está en mí romper el ciclo, actuar diferente y darme el respeto. Eso es romper el ciclo, no hacer una agresión, no convertir todo en un caos. No despedir a alguien y decirle que su trabajo casi no fue válido. He conocido muchas historias que luego les contaré de muchos clientes que he tenido que de verdad no hacen bien las cosas y hay represalias por parte de sus ex empleados. Les han quitado hasta marcas completas, una oficina completa. Me acuerdo que le quitaron una vez a un cliente. Entonces, digo, no siempre vamos a equivocarnos, claro, pero creo que cuando nos equivocamos y aprendemos a resolverlo es cuando aprendemos más y no solo dejar la bomba ahí explotada, ¿no? Entonces, gracias por quedarse hasta el final. Si se quedaron, cuéntenme si ustedes me quieren contar qué ha sido lo más difícil o lo que han tenido que aprender dentro de su emprendimiento, de su trabajo, dentro de haber escalado dentro de un corporativo. Muchas gracias, bienvenidos a este espacio conmigo. Nos vemos a la próxima, amigos. Gracias por quedarse aquí en un espacio conmigo.